si incluso aquellos considerados enemigos en el ámbito espiritual coinciden en la importancia de este hueso, es porque guarda un misterio que no puede ser ignorado. Probablemente hayas escuchado hablar del sacro como el asiento de la energía vital. Quizás lo hayas sentido vibrar durante prácticas de presencia, respiración consciente o meditación profunda. Pero lo que rara vez se ha revelado es que este hueso no pertenece a una sola tradición espiritual. No es exclusivo del Tantra, la alquimia o la neurociencia espiritual. Aparece en todas ellas. Lo encontramos entre las escrituras del Talmud, en los rituales del antiguo Egipto, en las meditaciones de los primeros cristianos, en la columna simbólica de los alquimistas herméticos, en el hueso de la lujuria de la Cábala y en el fuego primordial que enciende el árbol de la vida. Lo que une estas perspectivas no es solo la anatomía, sino la profunda reverencia hacia este hueso. El sacro fue la base original del templo corporal. Estas tradiciones no lo interpretaron simplemente, lo veneraron. Fue un punto real en el cuerpo, considerado sagrado por escuelas espirituales que rara vez coincidían en algo más. Y si tantas voces tan diversas señalaban exactamente el mismo lugar, quizás lo que reside en este hueso no es solo energía. Tal vez es la memoria silenciosa de algo que existió antes que todas las religiones. Algunas verdades no permanecen ocultas por falta de evidencia, sino por el poder simbólico que poseen. El sacro es una de esas verdades. No hay otra parte del cuerpo humano que reúna tantas capas espirituales, nombres sagrados y significados ocultos, cruzando sistemas que ni siquiera se reconocían entre sí, pero que convergían en un mismo punto, la base de la columna vertebral, donde el cuerpo se sostiene así mismo y donde comienza la posibilidad de la permanencia. Egipto lo consideró el pilar de la resurrección, el judaísmo, la semilla del renacimiento, el cristianismo esotérico, el altar invisible, la alquimia, la piedra fundamental del templo interior, la cábala, el punto de condensación de la luz, el sufismo, el trono de la chispa primordial. Incluso en los Vedas, aunque no se nombre explícitamente, hay referencias a la base del cuerpo como el asiento del potencial más puro. Estas tradiciones no se comunicaban entre sí, no compartían lenguajes, mitos ni rituales, pero todas convergían en el mismo lugar, en la misma estructura, en el mismo hueso. ¿Qué veían estas culturas que nosotros hemos dejado de percibir? Quizás no se trata solo de reverencia, sino de función. En estos sistemas, el sacro no era solo un símbolo, sino una herramienta, un portal, una base vibracional, una llave para la transición entre lo visible y lo eterno. Y eso es lo que hace que este mensaje sea diferente. No escucharás más de lo mismo. Accederás a una perspectiva ancestral que la superficialidad moderna ha borrado. Comprenderás por qué este hueso fue llamado sagrado y qué revela eso sobre tu propio camino espiritual. Porque una vez que comprendes su significado, no solo despiertas una nueva percepción, sino que te reconectas con algo que siempre estuvo implícito en tu cuerpo. En el derecho ancestral de acceder a lo sagrado sin intermediarios, cuando esa conexión sucede, no es la religión la que se transforma, sino tú mismo. En el antiguo Egipto, el cuerpo no era simplemente un vehículo para el alma, era una extensión directa de la eternidad. Los iniciados leían los huesos como si fueran pergaminos secretos, y entre todos ellos, el más silencioso y respetado era la base de la columna vertebral, el sacro. Este hueso, la base del cuerpo, simbolizaba el Yed, el pilar de Osiris. No era una idea abstracta, sino una tecnología sagrada para la ascensión espiritual. Allí nacía la estabilidad del espíritu tras la muerte. El renacer no comenzaba en los cielos, sino en el esqueleto, en las cavernas del tiempo. Los egipcios lo representaban en sus paredes y sarcófagos, señalando que desde ese punto iniciaba el retorno. En el mundo helénico, aunque ya se había olvidado su significado profundo, la medicina aún intuía su importancia. Galeno, un estudioso del alma y el cuerpo, llamó a este hueso Hairon-Oyon, sagrado no por superstición, sino por comprensión. Allí residía el centro de la vida, protegiendo los órganos generativos y el misterio de la continuidad. Siglos después, los místicos judíos hablaron del hueso de la lujuria, la parte que no se descompone ni siquiera en la muerte. Según el Talmud, de este hueso se reconstruirá el cuerpo al final de los tiempos, no por resistencia física, sino porque contiene el molde original, la impronta indestructible de la existencia. Este mismo punto aparece en tradiciones cristianas, ocultas como la base de la cruz interna, donde comienza el cruce espiritual. En la alquimia, era la piedra invisible del templo corporal, la base donde yacía el fuego secreto hasta que era invocado. No importa el idioma, el símbolo o la doctrina, cuando se habla de la base del cuerpo, se habla del origen de lo inexpresable. Quizás por eso tantas tradiciones tan diversas convergieron en ese mismo lugar, no como metáfora,
sino como una estructura real de la experiencia espiritual. Para ellos, lo sagrado no era una evasión de la carne, sino una revelación oculta dentro de ella. El cuerpo, lejos de ser un obstáculo, era el mapa más preciso para redescubrir lo que nunca dejó de estar presente. La ciencia moderna no menciona el jet ni el hueso de la lujuria, pero confirma con otros términos lo que los antiguos ya intuían. La base de la columna, donde se encuentra el sacro, es una región neuroanatómica estratégica. Allí se ubica el plexo sacro, una red nerviosa que coordina funciones vitales, como la supervivencia y la reproducción. Además, es el punto de anclaje de la médula espinal inferior, uno de los centros más antiguos del sistema nervioso. Estudios en neurobiología revelan que esta zona alberga patrones reflejos profundamente ligados a la identidad corporal. Regula no solo los impulsos motores, sino también la autopercepción, el sentido de estabilidad y el vínculo instintivo con la vida. En términos evolutivos, es un núcleo primitivo resistente al paso del tiempo, tal como afirmaban los textos religiosos. En embriología, el sacro es una de las primeras estructuras óseas en formarse, marcando el eje del desarrollo corporal. La medicina somática contemporánea ha profundizado en esta visión, demostrando que los traumas almacenados en esta región afectan no solo la postura física, sino también patrones emocionales y conductuales recurrentes. Es como si el cuerpo guardara registros, y el sacro, por su posición y función, actúa como un archivo fundamental. Investigaciones en memoria, celular y bioinformación energética sugieren que ciertas zonas del cuerpo almacenan información más allá del nivel consciente. Cuando se estimulan adecuadamente, pueden reconfigurar patrones antiguos. No hablamos de creencias, sino del cuerpo mismo, que cada vez más es reconocido como un libro que puede ser leído y reescrito, tal como enseñaban los antiguos, aunque en un lenguaje diferente. Este puente conecta la ciencia y la espiritualidad, no como opuestos, sino como dos traducciones de una misma inteligencia. Si tantas culturas consideraron sagrado el sacro, no fue solo por su ubicación anatómica, sino por lo que representaba y sigue representando en todas las tradiciones que lo veneraban. El sacro simbolizaba el punto de partida de un viaje interior, la base del cuerpo como el inicio de la elevación, no como metáfora, sino como una estructura iniciática. En Egipto, el pilar Yet de Osiris se activaba ritualísticamente para restaurar el orden cósmico dentro del cuerpo. La columna vertebral representaba la ascensión del alma, pero comenzaba en el sacro. En la práctica contemporánea, no es necesario replicar rituales antiguos, sino comprender lo que intentaban preservar, la conciencia de la base como eje de retorno. No necesitas ser sacerdote para practicar esto. Solo recuerda que lo sagrado comienza donde tus pies encuentran apoyo. Siéntate en silencio y coloca tu atención en la base de tu columna, no para imaginar luces o chakras, sino para sentir el peso, la estructura, el suelo. Este es el Yet dentro de ti, una conciencia firme, una estabilidad silenciosa. Ahora, trae a tu mente la imagen de un templo antiguo, un espacio sagrado, y reconoce que todo templo comienza con su fundación. En la Cábala, el hueso de la lujuria no solo resistía a la muerte, sino que era el punto de reconstrucción. La resurrección comienza donde el cuerpo toca la tierra, y esto tiene implicaciones prácticas. Cuando tu vida parece derrumbarse, ¿dónde te reconstruyes? La enseñanza oculta es que la reconstrucción comienza desde la base, física, emocional y espiritualmente. Empieza donde todo comienza, en el hueso que sostiene el molde. Haz de él tu punto de retorno antes de elevarte. Vuelve a tu origen y comprende que tu estabilidad no reside en ideas, sino en algo que has llevado contigo desde siempre. La estructura. Cuando los alquimistas hablaban de la piedra oculta del templo, no señalaban hacia afuera sino hacia adentro, específicamente al punto más denso, sólido y menos valorado del cuerpo, el sacro. La alquimia medieval creía que toda transmutación comienza en la base, no en los cielos del pensamiento, sino en el fundamento de la carne. Lo llamaban el opus inferior, la obra inferior, no porque fuera menos importante, sino porque era la primera. El fuego secreto, antes de elevarse, debía encenderse en la raíz. Hoy, esta enseñanza puede vivirse tanto de manera práctica como simbólica. Elige un gesto simple y cotidiano. Sentarte, respirar, caminar y conviértelo en un acto consciente de activación. Antes de moverte, reconoce: estoy encendiendo el fuego interior, la chispa que renace desde la base. Este es el momento en que la vida deja de ser automática y se convierte en ritual. No se trata de un misticismo superficial o performativo, sino de una reconexión simbólica con una sabiduría inscrita en el cuerpo mismo. En las tradiciones místicas cristianas, el cuerpo era a la vez cruz y templo, y el sacro, el altar oculto sobre el cual la presencia divina reposaba en silencio.
Imagina por un instante moverte con la conciencia de que llevas un altar en la base de tu columna. ¿Cómo cambiaría eso la manera en que caminas, te sientas o respiras? En la práctica, lo que cambia no es el cuerpo en sí, sino el campo energético que lo rodea. Ya no eres simplemente alguien más en el mundo. Te conviertes en alguien que camina con una estructura sagrada. Este es el inicio de la postura iniciática. No se trata de aparentar iluminación, sino de portar memoria. La memoria de un tiempo en que cuerpo y espíritu no estaban separados, cuando la materia era liturgia y cada gesto una reactivación de lo sagrado. Todo esto sigue estando disponible, no en libros, sino en tu cuerpo, más precisamente en su base. En el sufismo se habla de un punto indestructible en el cuerpo, una partícula que sobrevive a la muerte y guarda el secreto del origen. Algunos intérpretes antiguos asociaron este punto con el sacro, no por conveniencia, sino por coherencia espiritual. Lo que perdura debe estar en la base, y lo que es base sostiene lo eterno. Mírate a ti mismo. Desde esta perspectiva, llevas la fundación de misterios que han sobrevivido a siglos, guerras e imperios. Esa base aún pulsa, pero solo se revela a quienes saben honrarla. La reverencia es la clave final, no una reverencia pasiva, sino activa, expresada en acción consciente, presencia profunda y silencio con intención. Para aplicar esto, crea un momento diario de reverencia hacia tu propio cuerpo, no como un ritual del ego, sino como un recordatorio de que el templo no está afuera, sino dentro de ti. Toca suavemente la base de tu columna al despertar. Respira con los ojos cerrados y repite en tu mente: todo lo que me sostiene es sagrado. Esta frase no es una afirmación motivacional, sino un recordatorio, un código simbólico de activación basado en milenios de tradición. Cada religión que veneró este hueso comprendió, a su manera, que lo sagrado comienza donde la vida surge. No necesitas adoptar dogmas, solo sensibilidad. La misma sensibilidad que permitió a pueblos distantes acceder, sin conocerse, al mismo punto de contacto con lo divino. El sacro no solo conecta vértebras, conecta tradiciones y te conecta a todo lo que alguna vez fue llamado sagrado, sin necesidad de abandonar tu propia esencia. Ahora que sabes dónde comienza el cruce, solo queda el valor para dar el primer paso, empezando desde la base. Anel nunca rechazó la espiritualidad. Lo que rechazaba era la constante sensación de incompletitud dentro de ella. En cada tradición que estudió encontró fragmentos, símbolos poderosos, ideas sublimes y rituales profundos, pero ninguno parecía incluir verdaderamente al cuerpo. Para muchos el cuerpo era solo una carga, la carne a disciplinar. Hasta que una investigación casual lo llevó a una mención de un hueso, llamado L en el Talmud, donde se decía que no se descomponía y que Dios lo usaría. La frase «recrear al ser humano al final de los tiempos» resonó en su mente durante días. Poco después, en un documental sobre arte egipcio, escuchó hablar del pilar Yed de la resurrección, otro símbolo, otra cultura, pero el mismo lugar sagrado, la base de la columna vertebral. Intrigado se sumergió en textos alquímicos medievales, donde descubrió que los antiguos llamaban al sacro la piedra oculta, la base del templo corporal. No era casualidad, era convergencia. Empezó a notar que, entre religiones distantes y doctrinas divergentes, existía un punto unificado, un hueso, un símbolo que nadie mencionaba abiertamente, pero que todos veneraban. Poco a poco, dejó de buscar experiencias trascendentales solo a través de la mente. Comenzó a incluir la base del cuerpo en su práctica diaria. Al despertar, se sentaba en silencio y dirigía su atención a esa fundación corporal, no para escapar de lo material, sino para habitarlo con lo sagrado. Sintió que justo allí, en ese lugar, descansaba algo que ninguna religión poseía por sí sola, algo que todas habían intentado preservar con palabras distintas. No era doctrina, era estructura. No era creencia, era fundamento. Comprendió que lo sagrado no se había perdido, solo estaba profundamente anclado en el lugar que sostiene todo, y por eso casi nadie lo ve. A pesar de todas las revelaciones, persiste un obstáculo silencioso. La tendencia a pensar que esto es hermoso, pero lejano, como si lo sagrado solo fuera accesible para los antiguos, los sabios, los iniciados, o como si el sacro fuera solo una reliquia simbólica y no una presencia viva. Esta distancia no nace de la falta de fe, sino de la lógica moderna que nos entrenó a confiar solo en lo que puede probarse, medirse o verse, a creer en lo digital, pero dudar de lo arquetípico, a valorar la mente, pero olvidar el cuerpo. Por eso, aunque el mensaje resuene, muchos no se permiten experimentarlo. Quedan atrapados en la idea de que entender es suficiente, pero con el sacro entender no basta, debe ser anclado. La sabiduría de las tradiciones no se transmitió para memorizarla, sino para vivirla. Y vivir comienza en el cuerpo, lo que las religiones antiguas señalaban.
Lo que los textos místicos intentaban preservar no era teoría, era un llamado a la memoria encarnada. No necesitas ser un experto en simbolismos, solo reconocer que llevas dentro la misma estructura que los antiguos veneraron. Si tantas culturas llamaron a este hueso sagrado, honrarlo no es fantasía, es coherencia. La transmutación ocurre cuando lo que antes se ignoraba se convierte en fundamento, cuando lo que era solo cuerpo se transforma en templo. La clave no está en grandes rituales, sino en cómo te sientas, en la conciencia con que respiras, en la reverencia con que descansas sobre aquello que te sostiene. El sacro no necesita ser activado, necesita ser reconocido. Y ese reconocimiento por sí solo cambia todo. Religiones que nunca se encontraron, civilizaciones separadas por océanos, lenguas y milenios, todas miraron el mismo punto en el cuerpo y lo llamaron sagrado, no por casualidad, sino por una verdad profunda que trasciende el tiempo. No se trata de coincidencia, sino de reconocimiento. Hindúes, hebreos, gnósticos, cristianos esotéricos, sufíes, cada uno con su propia visión, pero todos compartiendo un hilo común, la certeza de que, al final de la columna vertebral, donde descansa el sacro, hay algo más que anatomía. Allí existe un portal, un trono energético, un recipiente de la chispa divina, un altar donde la materia se inclina ante su origen. No veían un simple hueso, sino un sello, una marca dejada por la fuente en el cuerpo humano, como si lo sagrado, antes de convertirse en cielo, primero tuviera que aprender a ser carne. Y quizás esa sea la lección olvidada. Antes de buscar la iluminación, el templo debe ser consagrado, y ese templo comienzas tú. No necesitas adoptar un sistema de creencias, pero sí comprender lo que esas creencias intentaron preservar. Porque cuando tradiciones tan distintas convergen en un mismo símbolo, es señal de que hay un lenguaje más profundo que las palabras. El sacro no es solo una idea, es una herencia espiritual impresa en el cuerpo, un puente entre lo invisible y lo tangible, entre lo que buscas y lo que ya habita en ti. Como dijo Simone Weil, no hay realidad sagrada sin el cuerpo, y si tantas tradiciones veneraron este punto, tal vez no sea solo la base de la columna, sino la base de la conciencia, el lugar donde comienza toda verdadera ascensión. Si este video te ha resonado, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así ayudas a mantener viva la memoria sagrada que unió a tantas tradiciones. Escribe en los comentarios, el sagrado que todas las tradiciones reconocieron vive en mí. Esta afirmación sella tu presencia entre quienes están recordando lo que estuvo oculto por siglos. Comparte este video con alguien que tenga fe, pero sienta que hay algo más detrás de todo lo que se ha dicho. Y no te detengas aquí, haz clic en la pantalla y continúa. El viaje a través de los códigos que el tiempo no pudo borrar. Cuando el cuerpo se convierte en el punto de encuentro de todas las religiones, lo sagrado deja de ser doctrina y vuelve a ser presencia.